Estimado público, les doy la bienvenida a Cabalidades. Este es un espacio en donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal. El día de hoy quiero hablar de un tema siguiendo en esta misma línea del México prehispánico y que en un futuro vamos a seguir avanzando conforme a una línea del tiempo. Pero el título o el tema del día de hoy que quiero tocar es que realmente si Mesoamérica era muy avanzada, ¿cómo es que los españoles la conquistaron? Porque en cierta forma se puede decir que Tenochtitlan era una de las ciudades más limpias que cualquier ciudad europea, que los mexicas dominaban la astronomía como nadie, que Europa era un continente sucio, atrasado, que vivía en el oscurantismo y que eran unos bárbaros, o que la conquista fue casi un accidente histórico. Y como te lo dije ahorita, ¿cómo fue posible que un puñado de personas españolas que cruzaron el océano destruyeron un imperio y transformaron todo un continente si es que aquí éramos muy avanzados, si éramos muy grandes? Hoy no vamos a atacar nuestro pasado, simplemente vamos a hacer algo más difícil, vamos a cuestionar un mito. Vamos a darle contexto a esto, el orgullo y la sobredimensión. Varios textos se pueden ver al analizarlos, que hay un reconocimiento claro. El mundo indígena fue extraordinario, por supuesto que sí. Las pirámides de los mayas, la de Teotihuacán, Palenque, Tajín, Paquimé, todo es admirable. Pero el problema no es la admiración, el problema es la comparación. Si nos ponemos muy estrictos, varios textos sostienen que el discurso nacionalista ha transformado la admiración legítima en una afirmación de superioridad cultural en frente de Europa. Y ahí empieza un conflicto, porque no puedes comparar peras con manzanas. En cierto sentido, creo que sí me explico con la metáfora. Y vamos a desarrollar esto. Dos mundos en tiempos distintos. Para empezar, el contexto en el que estaba tanto Mesoamérica y Europa, en el sentido cultural, hasta de comida, hasta del clima, todo era demasiado diferente. Y no podemos compararlos de tú a tú en ciertas cosas. Pero podemos hacer hay ciertas directrices que se cruzan entre sí y podemos hacer ciertas comparaciones. Dos mundos en tiempos distintos, como les digo. Y aquí entra un argumento central. Cuando ocurre el contacto en el siglo XVI, Europa no estaba en la Edad Media temprana. Estaba entrando ya a la modernidad. La definición de las edades, la modernidad, posmodernidad, y eso yo creo que lo vamos a ver en unos 50 capítulos o más. Pero por lo pronto, distinguir que había épocas diferentes, en el cual el contexto cultural, tanto en el cual cómo se daban las cosas comunes o normales, cómo se conseguía la comida, cómo era el trato con el gobierno, etc., era totalmente distinto. Mientras tanto, las civilizaciones mesoamericanas permanecían en un estadio tecnológico correspondiente a la Edad de Piedra, específicamente en la fase neolítica. Edad de Piedra, o sea que los instrumentos que se utilizaban eran de piedra. Por resumirlo demasiado fácil. Pero mientras estaba aquí la Edad de Piedra, en Europa ya se había atravesado la Edad de Cobre, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, desarrollo de metalurgia avanzada, pólvora, relojes mecánicos, imprenta, navegación oceánica, en contraste con Mesoamérica, que no había desarrollado el uso del hierro, la caballería, rueda funcional para transporte, metalurgia militar avanzada, navegación oceánica. Aquí la comparación deja de ser estética de las pirámides, sino que se vuelve algo estructural. O sea que no importa qué tan bonito se ve algo por fuera, si no funciona realmente por dentro. Y eso se puede ampliar y aplicar en muchas cosas de la vida. Una comparación arquitectónica serían las pirámides contra las catedrales. Mientras en Tula se erigían los atlantes, en París comenzaba la construcción de Notre Dame. Y mientras en Mesoamérica se levantaban pirámides mediante la superposición de plataformas, Europa ya dominaba el arco, la bóveda, la cúpula, los vitrales, las contrafuentes. También se mencionan comparaciones con Catedral de Chartres, Santa Sofía, la Alhambra, o sea, todas estas de Europa. Las tesis de los textos que se pueden usar para comparación son evidentes. Comparar Tenochtitlán con Venecia, Constantinopla sería comparar la Edad de Piedra con el Renacimiento, o sea, totalmente separados en cuestiones de tiempo.
No te puedes comparar a ti, por ejemplo, si tienes 20 años con tu yo de 10 años. O sea, no puedes hacerte las mismas preguntas, no tienes las mismas capacidades, etc. De igual manera, una comparación sería el arte. Botticelli y Miguel Ángel, estos artistas europeos, mientras los artistas mexicas decoraban el Templo Mayor en Italia, ocurría esto. Sandro Botticelli pintaba el nacimiento de Venus, Leonardo da Vinci dejaba la Gioconda, Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. El argumento es técnico, no es sentimental. Europa llevaba siglos acumulando tradición artística grecorromana. Mesoamérica no tenía esa continuidad técnica ni desarrollo material. O sea que, en comparación del arte específicamente, eran cosas demasiado distintas. ¿Por qué? Porque el contexto era diferente, las capacidades eran diferentes, el contexto material de las personas era diferente. En cuanto a la ciencia y la tecnología, la imprenta de Johannes Gutenberg, relojes mecánicos, el astrolabio, la brújula, navegación portuguesa y aquí la pieza clave, la carabela. Ese instrumento de navegación que existía y que lo conocemos por Cristóbal Colón, o lo más mencionado en la historia, ¿no? Sin navegación oceánica, el encuentro no ocurre. Y sin pólvora y arabuces y caballería, la guerra no se define igual. O sea, específicamente, incluso hubo un cisma ahí en la iglesia con la imprenta de Gutenberg, con la reforma de Lutero, etcétera, y todas esas cosas. Y mientras tanto, había ese tipo de cambios en la estructura cultural de los europeos. Aquí en América simplemente no pensábamos en ese tipo de cosas, eran otros problemas demasiado diferentes a los que teníamos que ponerles atención. En la cuestión social, el mito de la ciudad perfecta. Otro mito cuestionado es el de la ciudad indígena ideal. Si existían zonas monumentales, sí las había, pero la mayoría vivía en condiciones precarias. O sea, es como no sé si vieron la película de Parásitos, que hace esa comparación social de los que viven en la opulencia o que son demasiado ricos contra los que viven en la baja sociedad. Literalmente, unos vivían en las colinas, otros vivían abajo de la calle prácticamente. Y es ese tipo de cosas, ¿no?, que se viven al día de hoy. Había tanto hambrunas, alta mortalidad infantil, desigualdad social. De igual manera, es decir, problemas similares a Europa. La diferencia no era moral, sino que era estructural. Esos mismos problemas es lo que se puede comparar. Había alta y baja sociedad. Había cosas que se veían muy bonitas, pero había condiciones sociales muy diferentes respecto a lo que se ve a primera vista. Sin navegación oceánica, el encuentro no ocurre. Y sin pólvora y arabuces y caballería, la guerra no se define igual. O sea, específicamente, incluso hubo un cisma ahí en la iglesia con la imprenta de Gutenberg, con la reforma de Lutero, etcétera, y todas esas cosas. Y mientras tanto, había ese tipo de cambios en la estructura cultural de los europeos. Aquí en América simplemente no pensábamos en ese tipo de cosas, eran otros problemas demasiado diferentes a los que teníamos que ponerles atención. En la cuestión social, el mito de la ciudad perfecta. Otro mito cuestionado es el de la ciudad indígena ideal. Si existían zonas monumentales, sí las había, pero la mayoría vivía en condiciones precarias. O sea, es como no sé si vieron la película de Parásitos, que hace esa comparación social de los que viven en la opulencia o que son demasiado ricos contra los que viven en la baja sociedad. Literalmente, unos vivían en las colinas, otros vivían abajo de la calle prácticamente. Y es ese tipo de cosas, ¿no?, que se viven al día de hoy. Había tanto hambrunas, alta mortalidad infantil, desigualdad social. De igual manera, es decir, problemas similares a Europa. La diferencia no era moral, sino que era estructural.
esos mismos problemas, es lo que se puede comparar. Había alta y baja sociedad, había cosas que se veían muy bonitas, pero había condiciones sociales muy diferentes respecto a lo que se ve a primera vista. ¿Qué está haciendo realmente todo este contexto? Aquí debemos ser honestos, y en este espacio por algo se llama cabalidades. Vamos a tratar de ser, dentro de lo que cabe, consistentes en lo que decimos, en lo que pensamos, que obviamente nos vamos a equivocar, pero también vamos a ser abiertos a críticas o a realizar cosas o a pensar cosas de una manera concreta y a recibir retroalimentación. En los diferentes textos que podemos utilizar no se buscan justificar la conquista, tampoco glorificar a Europa, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, sino lo que se intenta es que demostrar la narrativa de que había una superioridad mesoamericana. Y no estoy hablando de las cosas morales, y no estoy hablando de las cosas sociales, sino que estoy hablando de las cosas estructurales por las cuales funciona una sociedad. Pero aquí surge una pregunta tal vez un poco más profunda. ¿Es válido medir las civilizaciones solo por su desarrollo tecnológico o estamos aplicando un criterio europeo como una vara universal? Ya saben, todos estamos sesgados de alguna manera por algún tipo de pensamiento moderno. Es evidente y es normal. Como, por ejemplo, en una cultura patriarcal, en donde Estados Unidos es el dominante, en donde la cultura del posmodernismo está impregnada, podemos hacer ese tipo de comparaciones. Tenemos que desaprender cosas para aprender nuevas cosas. Y es lo que intentamos hacer aquí. ¿Cómo podemos medir las civilizaciones con tecnología? ¿O estamos aplicando un criterio europeo como vara universal? Pues podemos comparar niveles técnicos, militares y científicos. No estamos analizando cosmovisiones, organizaciones simbólicas o formas de entender el mundo. Y aquí está la tensión, que es real. No se trata de negar el desfase tecnológico, solo se trata de preguntarnos qué entendemos por superioridad. Y la podemos definir de una manera o de otra. Si tú dices, no, es que ¿cómo puede ser posible que hayan llegado aquí y hayan destruido todo como lo vimos en el episodio pasado? Pero no es eso, los dos destruían cosas. No es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa, sino que simplemente con las cosas en el contexto material en las cuales se encontraban cada una de las civilizaciones, tomaban decisiones con las cuales buscaban su beneficio, como todos lo hacemos el día de hoy. La incomodidad es necesaria. El orgullo no necesita mitos. Mesoamérica fue admirable por lo que fue, no por lo que imaginamos que fue. No necesitamos idealizar algo para poder poner a alguien en el gobierno o que tengan un discurso específico para ciertas personas para obtener votos. No. Quítate las telarañas mentales políticas que tengas. Simplemente sé duro o sé racional, que es muy complicado, lo sé, por el contexto y tenemos todos sesgos. Pero tratemos de ser más críticos de cómo entendemos las cosas. Europa era tecnológicamente superior en el siglo XVI. Esa superioridad hizo posible la conquista. Esa superioridad tecnológica hizo que existieran las carabelas, en las cuales llegó Cristóbal Colón, descubrió América, y se desarrollan muchas cosas, y luego llegan a Cortés, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la superioridad tecnológica fue una base fundamental para que los europeos llegaran aquí a Mesoamérica. Simplemente eso. La madurez histórica consiste en sostener dos ideas al mismo tiempo: que hubo una grandeza prehispánica y que hubo un rezago estructural frente a Europa. Amar al pasado no implica idealizarlo. Entonces, resumiendo, hubo avances tecnológicos mayores, mucho mayores en escalas de magnitud en Europa que aquí en Mesoamérica. Aquí estaba la edad de piedra, allá ya estaban en la modernidad. Entonces, esto causó que llegaran aquí a Mesoamérica y los pudieran conquistar. Simplemente es eso, esa es la tesis de este capítulo. Y espero que esto te haga pensar simplemente en
¿Qué es lo que tienes tú en estos momentos? ¿Cuáles son tus condiciones materiales en estos momentos? Tanto desde si tienes un vehículo o no, cómo te mueves a través de tu ciudad, si tienes estudios, si no tienes estudios, si estás estudiando, en qué universidad estás, si tienes a tus papás contigo, si no tienes a tus papás contigo, si tienes cierto ingreso económico o otro, qué es lo que comes inclusive. Piensa, eres, a falta de una mejor palabra en estos momentos, eres víctima de tu contexto y tienes que utilizarlo de la mejor manera que puedas. Te agradezco mucho que me hayas prestado tu tiempo el día de hoy y piensa cabalmente. Chao.